que tenemos en la programación es el tema de cambio climático, que en esta oportunidad la presentación que voy a compartir fue una presentación del geógrafo Jorge Luis López Márquez, que fue nuestro profesor de climatología durante muchos años en el decanato, actualmente jubilado. Esa es una presentación, aunque tiene ya tiempo, sigue teniendo vigencia, ya que este problema, lejos de solucionarse, se va acrecentando cada día. Tenemos aquí en el cambio climático, tenemos lo que es cambio global, que es causado por el hombre, o sea, es de efecto antrópico. El cambio climático afecta a la biodiversidad, está asociado a problemas como la desertificación, es afectada por el uso de la tierra, que altera el ciclo hidrológico y tiene un alto componente social porque está asociado al aumento de la pobreza. El cambio climático lo vemos como un cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos en periodos prolongados de tiempo, a diferencia de esos cambios que usted ve en diario, esa variación temporal, que es el estado del tiempo y que es muy variable en las condiciones locales, sobre todo en países tropicales como el nuestro. Este está causado por factores bióticos como la radiación solar, la tectónica de las placas, erupciones volcánicas y esas variaciones son de origen natural. Pero cuando las variaciones son de origen antrópico, por la acción del hombre, eso se llama calentamiento global. Y lo hemos estudiado por las implicaciones que tiene desde el punto de vista económico, ambiental y social. Hay algunos aspectos físicos que nos permiten determinar el cambio climático. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la radiación, la destrucción de la capa de ozono. Tenemos también lo que es el efecto invernadero, que es cuando, como sucede en un invernadero de plantas, que se acumula el calor, y este calor, en vez de disiparse hacia la atmósfera, se acumula y hay un aumento. Esos gases actúan como una barrera, lo que es el CO2, el metano, actúan como una barrera, ese calor se acumula y aumenta la temperatura en la superficie terrestre. Tenemos en el balance de energía, vamos a tener un aumento de la temperatura del planeta en los últimos años. Tenemos entre los gases invernaderos lo que es el dióxido de carbono, producido por ejemplo por la quema. Tenemos el metano, que es producido por la actividad ganadera. Tenemos el óxido nitroso, muy asociado a la actividad arrocera. Y tenemos otros compuestos, los hidrofluorocarbonos, asociados a los gases de refrigeración y actividad industrial. Tenemos que la tendencia global es un aumento, a pesar de las medidas del protocolo de Kioto y otros convenios, es a un incremento de la emisión de estos gases de efecto invernadero, sobre todo en los países con tecnología de poco desarrollo. Aquí tenemos un ejemplo por ejemplo, esto de Mauna Loa, que es un volcán. Esas son emisiones naturales de CO2. Tenemos esto que aquí hay un aumento del promedio mensual de la tasa de CO2 en Mauna Loa, y con un reciente aumento en los años 2016 y 2017. Aquí tenemos también la producción de los gases invernaderos en la zona marina. Y lo más grave es que la agricultura, para bien o para mal, puede aumentar el cambio climático, potenciarlo e incluso ser afectado por este fenómeno. Tenemos que a lo largo del tiempo, en la parte agrícola, vamos a ver cambios en las regímenes de temperatura y precipitación, y que obviamente esto va a afectar las condiciones idóneas para el desarrollo de la mayoría de los cultivos, poniendo en riesgo la productividad y amenazando la seguridad alimentaria de la mayoría de los países. Hay transformación del paisaje terrestre, hay aumento de la temperatura, y todo esto afecta. Entonces, localmente se sobrepasan los límites de conversión del paisaje, hay riesgo en los cambios de la amplitud térmica. Esto afecta sobre todo a aquellos cultivos donde hay la necesidad de acumular azúcares. Hay cambio en la cobertura del suelo por los cambios en precipitación y la intensidad, que puede favorecer los procesos erosivos. En la agricultura moderna, lamentablemente, tenemos aumento de las emisiones de CO2,
deforestación, aumento de las emisiones de metano asociadas a la actividad ganadera, quema de combustibles fósiles y óxido nitroso asociado al cultivo de arroz, el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados y lo más grave, que esa zona donde se secuestra carbono, como es la Amazonía, está siendo sustituida por pastizales. Aquí tenemos ejemplos de emisiones de metano en el cultivo de arroz, sobre todo en el ganado occidental, lo que es el Bos tauro, como tenemos la raza Holstein, la Jersey, el pardo suizo, que generan mucho más metano que otras fuentes de ganado, que las ovejas, que el cerdo y que los humanos. Ok. Tenemos aquí una ecuación para determinar las emisiones de metano y cuáles son las consecuencias que ese aumento del CO2 va a generar un aumento de la temperatura global. Aquí tenemos el calentamiento atmosférico, cómo afecta a los océanos y los ciclos atmosféricos, que tenemos aquí va a haber un aumento de las zonas secas, problemas de estrés hídrico, sobre todo en las zonas pobres, un problema de desertización y desertificación, que es la degradación de tierras áridas, semiáridas y subhúmedas, que tenemos aquí también problemas de hielo de los glaciares con aumento a nivel del mar, extinción masiva, por ejemplo el oso polar a perderse sus nichos ecológicos. Vamos a tener variaciones en los pisos aldotérmicos, extinción de especies vegetales, vamos a tener estrés calórico, vamos a ver que cada día nosotros vamos a sufrir más de periodos largos de calor que van a afectar nuestra comodidad como seres humanos, la comodidad de los animales, van a producir menos. Eso va a impedir que algunas especies se adapten a esas nuevas condiciones, afectando su productividad. Van a haber extremos climáticos más frecuentes, como es el caso de los huracanes, las inundaciones. Van a haber zonas climáticas que antes eran aptas para un cultivo, pero ya no lo van a hacer porque no van a poder satisfacer los requerimientos del mismo. Va a haber un desequilibrio en la producción de alimentos, lo que va a afectar a los países más pobres. Esto puede causar un aumento de los precios de los mismos. Y entonces tenemos que, lamentablemente, nosotros hemos llegado al pico máximo de saturación en los niveles de CO2. ¿Y cuáles son las soluciones para el cambio climático? Tenemos que ir hacia la movilidad sostenible. Afortunadamente, con este problema del COVID y el problema del combustible en Venezuela, todo no es malo. Hemos recurrido más al uso de sistemas de movilidad más sustentables, como el uso de las bicicletas. Tenemos que usar energías renovables como es la eólica, experiencia que ha sido muy divulgada en países como España, donde tuve la experiencia hacia la zona de Valencia de visitar algunos parques eólicos. El uso de sumideros de carbono que a través de los bosques y sistemas de labranza conservacionista, el uso de biocombustible como el etanol, donde aquí hay una polémica porque reduces el uso de gasolina, de diésel, pero estás aumentando el área de cultivos, de monocultivos, como la caña, para la producción de etanol. Acuerdos como los protocolos de Kioto, un compromiso de los países a reducir las emisiones de CO2, entre otras. Eso no es nuevo. Ya en el año 98 se empezó a hacer compromisos para reducir las emisiones de CO2 y de gases invernaderos, como el protocolo de Kioto firmado en Japón en el año 98. Para la agricultura se han hecho algunas propuestas como el secuestro de gases, la mínima labranza, el uso de residuos, la disminución del uso de fertilizantes sustituido por compost, biocompost, el uso de silvicultura, mezclando la ganadería con árboles que secuestran el carbono, los cambios en el manejo del cultivo de arroz para que no sea por inundación, evitar la degradación del suelo, ya que un suelo con una buena estructura y adecuada vegetación permite la retención de al menos 30% del carbono de la superficie mundial. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de un sistema bajo trigo y soya con labranza, produce una erosión del 26%, pero con labranza cero eso baja a 3 toneladas por hectárea al año. En suelos con soya esta baja a 1, bajo labranza 0 y con maíz a 2. Entonces, en esos sistemas de labranza, además del secuestro de carbono, tenemos una disminución considerable de la escorrentía como práctica de conservación. El uso de los combustibles, de los biocombustibles, tiene la ventaja que
ante la inestabilidad del mercado petrolero y que se va a acrecentar actualmente con el conflicto entre Ucrania y Rusia, esto va a requerir mayores demandas de energía por el crecimiento de la población y esto puede causar presión en el cambio climático. Sin embargo, la alerta cuál es, vamos a sustituir energía fósil por biocombustibles que necesitan monocultivos, que van a competir por la producción de alimentos y que pueden afectar el balance energético. Más recientemente hubo una reunión en Bali donde se comprometió una reducción para el año 2020 de los gases invernaderos, una reducción de la deforestación, cooperación en el desarrollo de unas tecnologías, reducción de las brechas entre los países pobres y los países desarrollados y limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados. En Copenhague, en Suecia, se hablaba de un inminente aumento de la temperatura de 4, 5, 6 grados en el futuro próximo. Esto iba a causar efecto adverso en la mayoría de los países. Y en México, aquí está México con X, aquí hay una castellanización que no es muy común. En Sudáfrica, China dio un paso para la firma del protocolo de Kioto. Este se prorrogó hasta el año 2020 y en Polonia en el año 2015 se estableció un acuerdo límite para las emisiones de gases invernadero, gases de efecto invernadero y la contribución tanto de países ricos como países pobres. El cambio climático en Venezuela que se ha hecho, Venezuela es un país petrolero cuyo efecto en la emisión de gases invernaderos es inevitable. Un 77% producido por la energía, por el petróleo, 14,9% por la agricultura, 4,9% por la industria y 3,3% por los desechos. Entonces esto ha generado una expansión de la frontera agrícola, procesos de mecanización, quema de desechos provenientes de la agricultura. Todo esto ha llevado a un aumento de los gases de efecto invernadero en Venezuela, y vemos aquí unas proyecciones de Martelo hasta el año 2060 aplicando un modelo de simulación, como lo que ven en marrón hacia el estado Anzoátegui y hacia la zona del estado Guárico. Lo que ven en marrón son las áreas potencialmente con aumento de la temperatura, entonces vamos a tener zonas de mayor calor. Igualmente vamos a tener cambios en los regímenes de precipitación. Aquí tenemos ejemplo de Guanare en el estado Portuguesa, tenemos un ejemplo de la depresión de Quibor en el estado Lara y tenemos un ejemplo en el estado Bolívar en la zona de Angostura. Tenemos un ejemplo de los cambios en la temperatura, cómo van a ocurrir año tras año. Ven la recta que siempre va increciendo en Barinita, en Peña Larga y en Barinas Aeropuerto. Tenemos también aumento de la temperatura en la zona de la colonia agrícola de Turén en el estado Portuguesa, una zona agrícola muy importante de Venezuela. Tenemos aquí el gobierno nacional ha dado algunas respuestas muy tímidas, como es la misión Árbol para promover el secuestro de carbono y sustituir los usos de energía que no son buenas prácticas, como la energía, los bombillos amarillos, por uso de energía, la luz blanca. Sin embargo, muchas de las personas en un país donde precariamente el sueldo llegue a $1 diario no puede adquirir este tipo de tecnología. Entonces hay una contradicción entre esas proyecciones y la realidad que vive el país. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo que tenemos aquí de temperatura. Ok, tenemos aquí un ejemplo sobre el aumento de la temperatura que les dio el profesor. Esto lo pueden usar para repaso y para el examen. Y con esto ya termina el tema de cambio climático, aunque me enfoqué en la temperatura. El ejemplo de Martelot que vieron aquí, de que está acá en esta imagen, también aplica para la precipitación, porque irremediablemente va a haber una reducción de las precipitaciones, que me faltó decirlo, porque son dos elementos de los elementos climáticos que van a ser afectados: la temperatura y la